En el vídeo anterior les enseñé cómo realizar esta canastita con todo y su mantita que más bien simula lo que es la paja. Pues hoy quiero enseñarte cómo realizar este tierno, simpático, súper sencillo. Wow, es que sus características son así en este amigurumi, pero se trata del niño Jesús. Espero y sea de su agrado, y si no ha visto el vídeo anterior donde le enseño cómo realizar la canastita, pues lo vea, y si por el contrario está al día, pues nada, comencemos viendo primeramente los materiales que necesitamos para el niño Jesús, que la verdad son muy pocos. Para el niño Jesús necesitaremos blanco y además hilo de color carne o piel. Casi que lo olvido. Necesitamos además un color amarillo o dorado. El color que usted elija está bien. Para este proyecto yo he buscado que los colores a utilizar sean más bien discretos. Sin embargo, intenté utilizar color oro y no resalta la aureola del niño Jesús. Así que por ello he utilizado este color amarillo, que obviamente es el mismo que estaré utilizando luego para María. Que si usted desea realizar un aro con alambre y cubrirlo con algún amarillo, o incluso pintarlo, o incluso utilizar otros materiales que también ya existen que podemos moldear, claro que sí, deje volar su imaginación y utilícelo, pero yo les voy a mostrar con lo que tengo yo a la mano y de la manera más fácil posible. Esta es la hilaza Sinfonía, la misma que he utilizado anteriormente para la canastita. Una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Recuerde que usted puede utilizar el material que guste para su proyecto. Ahora, dependiendo de ello, tal vez su amigurumi termine siendo más pequeño o más grande. Además, también debe elegir el gancho correcto. Yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de X. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de V o X, en la descripción de este tutorial estaré compartiendo un enlace a un vídeo que ya tenemos listo en este canal. Necesitaremos tijeras, agujas laneras, alfileres también para determinar dónde realizar los ojitos. Vamos a ocupar relleno, muy en especial hilo de coser de color negro. Con ello estaremos bordando los ojitos al niño Jesús, ya que queremos que se vean pero que no resalten demasiado. Así que con tan solo una hebrita colocada doble en una agujita de coser estaremos bordando esos ojitos. Recuerde que usted puede colocarle ojitos de seguridad, es a su gusto, o incluso bordarlos diferentes. La razón por la que no coloco ojitos de seguridad es porque se me hace que van a resaltar demasiado y no quiero eso, y porque además quiero tener este nacimiento al alcance de mis nenas y no quiero que sea peligroso. Es todo el material que necesita. Comencemos. Iniciemos en la ronda 1 utilizando hilo de color blanco, un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos el anillo. Estaremos trabajando en espiral, así que coloquemos marcador. Y en la ronda número 2 realicemos 6 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuemos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3, 12 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Finalmente he tejido desde la ronda número 3 y hasta las 6, 12 puntos bajos en cada ronda. Terminada la ronda número 6, vamos a cambiar a hilo color carne para ya iniciar la cabecita. Insertamos el gancho y extraemos la lazada de la hilaza color carne. Lo siguiente que haremos en la ronda 7 será trabajar solamente en las hebras delanteras
Y por cada punto que tenemos de la ronda anterior, solamente tomando la hebrita delantera, realizaremos un aumento. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y este sería el primer aumento. Así continuaremos realizando aumentos solamente tomando las hebras delanteras hasta completar esta ronda con 24 puntos. En la ronda 8, 24 puntos bajos, sin aumentos. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. La hebrita de color blanco ya usted la puede cortar y alarla. Si desea asegurarla más puede hacerlo, pero lo cierto es que ya estas hebritas así están seguras. Finalmente he tejido desde la ronda 8 y hasta la 11 24 puntos bajos en cada ronda. En la ronda número 12 comenzaremos a disminuir, esta vez con un punto bajo y luego una disminución. Un punto bajo y una disminución. Así durante toda la ronda y esta vez la completaremos con 16 puntos. En la ronda 13 realizaremos 8 disminuciones. Una disminución, 2 y así continuaremos realizando disminuciones, un total de 8 y completaremos la ronda pues con 8 puntitos. Y en la ronda 14 y última, 8 puntos bajos. No quiero que se me preocupe por si las disminuciones se le ven un poquito abiertas. Esta parte de encima no se verá, ¿ok? También el relleno usted lo puede colocar en el momento que usted lo considere más cómodo, ¿ok? Pero yo prefiero ya hacer la última ronda y ya luego colocarlo ya sea con pinza o con un palillo. Pero usted vaya colocando el relleno cuando usted prefiera, ¿ok? En la última ronda, 8 puntos bajos. Si prefiere cerrar con más disminuciones también puede hacerlo, pero haciéndolo con 8 puntos bajos, esto me permite entonces colocar ya el relleno en el último momento. Y terminada la ronda 14 podremos cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Antes vamos a retirar marcador y colocar relleno. Claro que sí, esto debemos acomodarlo para ahora colocar relleno. Y con ayuda de un palillo a mí me resulta muy fácil, la verdad, colocar el relleno ya al final, pero vuelvo y repito, y perdóneme por ello, usted lo puede colocar cuando más cómodo se sienta, incluso puede colocarlo también con pinzas, con la punta de su tijerilla, con lo que guste, ¿ok? Así voy a continuar colocando relleno hasta que esté bien formadito, sobre todo la cabeza. Y una vez ya lo tenga relleno a gusto, pues vamos a cerrar. Me gusta tomar solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomarlas todas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una vez más en la que iniciamos. Alamos bien fuerte y así se va a cerrar. Y como les decía, esta parte de encima no se verá, así que la seguridad la haré aquí mismito. Y luego voy a esconder un poquito la hebra. Y si lo ve así, pues no se preocupe. Antes de realizar lo que es ese gorrillo que abrazará esta cabeza, que en sí no es un gorro, más bien estamos simulando que está cubierto todo el bebé, pues vamos a realizar los ojitos bien sencillitos. Estaremos realizando los ojitos entre las rondas 9 y 10, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación aproximadamente. ¿Ok? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque este de acá lo voy a estar colocando en el centro de un punto, o sea, que serían 5 puntos y medio. ¿Ok? Pero esto es a su consideración o también va a depender muchísimo de su tejido, pues no todos tejemos igual. Una vez que usted coloque los alfileres, vamos a estar trabajando en específico encima de la ronda 9.
con una agujita de coser y una hebrita también de coser, es hilo de coser súper fino de color negro. Voy a estar bordando los ojitos con la hebra doble. Es lo que yo les recomiendo, ya que si utiliza una hebra más gruesa, pues van a resaltar demasiado los ojitos y eso no se verá bonito, ¿ok? Pero siempre usted lo puede intentar con el hilo que tenga. Entonces, esta parte donde hemos realizado unión vamos a buscar siempre que nos quede hacia la parte de atrás. No me ha quedado centrado, pero está bien. ¿Ok? Iniciemos siempre entre dos puntitos. Y en este puntito de acá voy a estar iniciando un puntito un poquito más al lado, ¿ok? En el siguiente punto donde colocamos el alfiler, en el centro del punto, ahí voy a estar iniciando. Voy a dejar la hebrita hacia atrás para asegurar. Y luego una puntadita, también un puntito al lado. Para formar especie de una curvita, voy a estar insertando al ladito del alfiler y saliendo justo encima, lo más centradito posible de la ronda número 9, ¿ok? No es en la base de la ronda número 9, es en el centro. Ahora les muestro mejor. Siempre cuando ale su puntada, hágalo de manera tal que ale parejita las dos hebras en caso de que esté utilizando dos. Y luego una puntadita exactamente en el mismo lugar. Y voy a moverme para realizar el otro ojito. Un poquito al lado del alfiler. Y retiro el alfiler, ¿ok? Ajuste su hebrita. Y eso va a hacer que se vea un poquito como una curvita formando el ojito. No es un triángulo, es ligeramente inclinadito, ¿ok? Si lo quiere hacer de otro modo también, claro que sí, usted pruebe, ¿verdad? Yo le muestro cómo lo hago yo y para nada soy una experta bordando. Lo más centradito encima de la ronda número 9. Y luego exactamente en el mismo lugar. Y retiramos hacia la parte de atrás. Que no importa cómo quede esta seguridad detrás, ya que ahí vamos a colocar lo que es esa capuchita. Y aquí pues usted va a acomodarlo de manera tal que se vea inclinadito, ¿ok? Va a acomodar sus puntaditas y la idea es que se vea como que tienen los ojitos como dormiditos, como los ojitos cerrados. Aquí detrás vamos a asegurar con las dos hebritas y listo. Así lo puede dejar, ¿ok? No pasa nada por ello. Ahora sí vamos a hacer esa capita, que es súper fácil. Tan fácil que no le voy a guiar ronda por ronda, ya que hasta este momento ya usted sabe realizar anillo mágico. Hasta este momento usted sabe trabajar en espiral, realizar rondas de aumento, rondas con puntos bajos y aumento. O sea, que vamos a estar realizando para esta pieza rondas bien básicas y por esa razón solamente le guiaré en los subtítulos. Va a comenzar realizando un anillo mágico en la ronda 1 de 6 puntos. Trabajaremos con rondas múltiplos de 6. En la ronda número 2 vamos a estar realizando 6 aumentos y completará la ronda 2 con 12 puntos. En la ronda número 3, un punto y un aumento toda la ronda y la completará la ronda 3 con 18 puntos. En la ronda 4, las repeticiones serán de 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos y un aumento toda la ronda y la terminará con 24 puntos. Y luego durante las rondas 5, 6, 7, 8 y 9, 24 puntos bajos en cada ronda. Con 9 rondas es suficiente para forrar la cabecita, la parte de atrás, pero si usted necesita realizar una más o una menos para que le quede bien su bebé, está bien, nada más elimine o agregue una ronda más. Ya que termine la ronda 9, puede retirar marcador. Esta cadena la hice solo a modo de asegurar. Corte la hebra dejando hebrita suficiente para ahora hacer un cierre con aguja lanera. La idea es saltar un punto, esta cadena que se forma, y encima de ella, en el siguiente punto, tome esa cadena que se forma
De este modo, y una vez más encima del último punto que hicimos, es como formar una cadena encima del punto que nos saltamos y de ese modo pues queda más bonito el trabajo, se nota menos donde hemos acabado, ¿ok? Yo no voy a coser con esta hebrita, solamente la voy a esconder hacia adentro, prefiero coser con una hebrita más fina. Pero esto que haremos ahora, usted incluso lo puede hacer con pegamento si eso prefiere, ¿ok? Nada más. Por el momento estoy asegurando y dejando la hebrita hacia adentro. Y ahora podremos acomodarla en nuestro niño Jesús, buscando que a pesar de que está bonito el cierre, dejarlo siempre hacia la parte de atrás. Y la idea es abrazarlo de tal manera que pegue esta parte de atrás con lo blanco del cuerpito, ¿ok? Entonces, yo quiero que simule más como que está envuelto el bebé, así que por ello voy a dar unas puntaditas con una hilaza más fina. Voy a extraer 2 hebritas de esta misma hilaza sinfonía que trae 6, con 2 voy a trabajar. Entonces, mi intención es realizar esta unión moviendo un poco esta pieza. Sujetémoslo primero con alfiler para que se lleve una mejor idea, haciéndole presión al tejido. ¿Vean? Ahora voy a retirarlo hacia detrás para que no me moleste. Mucho cuidado, no se me vaya a pinchar. Y este de aquí igual, le alamos hacia el frente. Y de ese modo queda como si estuviera realmente envueltito. Así que ahí mismo donde he colocado los alfileres, pues voy a dar unas puntaditas. Y de ese modo ya quedará segura la pieza, eso no se va a mover de la cabecita, ¿ok? Yo lo voy a alar tanto como pueda. Presta atención y vea cómo yo hago estas costuras. Si no lo considera necesario, pues nada más adelante un poquito el vídeo o colóquelo en cámara rápida. Ya que esté seguro de que así le gusta, entonces asegura aquí detrás y esconde la hebrita. Y este es el resultado. Es simulando que todo esto blanco es una sola pieza. Y a este niño Jesús solamente le falta su aureola. Para ello vamos a trabajar un círculo también con rondas muy básicas. Así que una vez más le compartiré la redacción escrita. Y ya una vez que termine esas 3 ronditas, solamente 3 ronditas, pues vamos a cerrar utilizando agujita lanera. El cierre es tal cual hicimos con la pieza anterior, pero yo prefiero mostrarles. Abrazamos esa cadena saltando la anterior, formando una cadena precisamente encima de ella. Y esta vez en la parte trasera vamos a intentar asegurar la hebrita y esconderla lo mejor que podamos, así como esta de acá, ya que si volteamos nuestro niñito Jesús, pues se puede ver, ¿verdad? Entonces voy a asegurar, esconder y luego haremos la unión. Y una vez listo, pues vamos a pegar. Yo estaré utilizando pegamento silicón caliente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es la parte baja donde cerramos la ronda. Voy a estar pegando esta área un poquito más abajo del centro. De este modo, lo que estoy buscando es que se vea de enfrente, pero no demasiado, ¿ok? Que quede como un arito.
Espero explicarme bien. El frente usted puede considerar este como yo o este de acá atrás. Está bien el que usted elija. Entonces, ahí usted lo coloca, lo mira de frente y ya que lo tenga donde le guste, pues ahí lo va a sujetar. Colocamos poquito de silicón y presionamos. Y con ello yo considero que es suficiente. Si usted lo quiere pegar un poco más o incluso si lo quiere coser, está bien, ¿ok? Lo que sea que usted desee estará bien. Y listo nuestro niño Jesús. Si desea darle un poquito de color puede hacerlo, pero de momento yo así lo voy a dejar. Y ya su canastita está lista. Si desea realizarla, vea en la descripción de este tutorial, pues justo ahí le voy a estar compartiendo el enlace. Ya es un vídeo que tenemos listo en este canal. Usted acomoda la mantita como guste y ya luego ahí vamos a acostar a nuestro niño Jesús. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y continúe con nosotros confeccionando este nacimiento. Si ha sido así, no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. ¡Chao!